el ocupador en el Real Decreto de Artistas ya se reconoce a la administración pública como empleadora. ¿Esto qué significa? Pues que hay una puerta abierta ahí para la contratación directa laboral de artistas. Que no hace falta hacer una ficción jurídica de un servicio a través de una factura, sino que existen ahí, ya están las herramientas. ¿Por qué no se utilizan? Por desconocimiento. El ICUP está haciendo un trabajo ahí también importante, de entender que existe esa modificación legal que les da una vía para poder entrar por ahí. Se está luchando por el establecimiento de unas condiciones mínimas en la contratación artística. Entonces ahí se están haciendo un decálogo también de medidas que son las que ayudarían a que el sector de la cultura pues no tenga que pasar por la burocracia tan grande que existe. Entonces, hay más herramientas de las que sabemos. Trabajando, por ejemplo, en el Código de Buenas Prácticas de Residencias Artísticas, te das cuenta de la importancia que significa hacer un contrato entre dos partes, que sea escrito. O sea, cosas tan básicas que en el sector no se hacen a veces. Si tú no asumes obligaciones de una manera muy concreta, luego no son exigibles.